Yo creo que invertir en startup no solamente es romántico, yo creo que mi tesis es romántica, pero esa tesis romántica yo estoy seguro que se puede llevar a resultados reales. O sea, yo creo que el emprendedor, mientras tenga la convicción y un propósito claro, yo creo que no se rinden. Por eso yo invierto en founders que conozca, que pueda ver esa trayectoria. Y lo he visto, lo he hecho y al menos los emprendedores en lo que he invertido hasta ahora siguen luchándola y no se van a rendir. Antes de empezar este episodio, si eres ángel inversionista, me gustaría invitarte al club de Ángeles de Latam registrándote en nuestro sitio angelesdelatam.com y sé parte del club donde estaremos haciendo eventos, compartiendo deal flow, haciendo comunidad y mucho más. Y si eres founder en etapa temprana en Latinoamérica, en 500 te queremos conocer. Nuestra oferta hoy es de $300,000 y estamos evaluando compañías todos los días del año. Preséntanos tu startup en nuestro sitio latam.aplica.500.co. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy con un gran invitado, un gran amigo desde Chile, Nico Orellana. Nico es fundador y CEO de Flycrew, una plataforma con múltiples herramientas para ayudar a creadores de contenido a monetizar su audiencia. En el pasado, fundó Wellku, una plataforma para organizadores de eventos y venta de boletos. Y de hecho, Wellku fue la primera inversión de 500 en Latinoamérica. Así que sí, estamos hoy hablando con un OG que tiene mucho contexto también con nosotros con 500, así que feliz por eso. Y por supuesto que está aquí porque es inversionista y su portafolio incluye compañías como Soyo, Examedi, Dio, Radar, Fudata, Work on Law y Políglota. También tiene un podcast, lo puedes encontrar en YouTube si buscas Nico Orellana y tiene muy buenos episodios por allá, así que también después de escuchar este episodio puedes ir a buscarlo a YouTube. Nico, mil gracias por acompañarme en Ángeles de Latam, ¿cómo estás? Muy bien, René, muchas gracias por la invitación, de verdad es un honor. Yo soy de los 500 strong, 500 fuertes, 500 luchadores, no sé cómo se le diga en español. Sí, en verdad 500 Strong siempre fue el lema. ¿Sigue siendo? Un poco menos que antes, pero sí lo sigue siendo. No, es fanático y para nosotros que 500 nos haya elegido e incubado en ese segundo grupo de aceleración en Mountain View, personalmente yo creo que fue uno de los momentos más felices de mi carrera emprendedora porque cambió mi trayectoria para siempre. Piensa que eso fue el 2011, hace, 2013, 13 años atrás. Así que efectivamente llevo harto rato en esto y feliz de estar contigo, René. Mil gracias. Ahorita vamos a profundizar en eso, Nico, pero arranquemos con tu historia y siempre me gusta partir de ahí. Cuéntanos, ¿quién es Nico Orellana? Mira, yo soy un emprendedor y algunos que me conocen dirán que soy un webprendedor, porque partí el 2007 haciendo eventos de emprendimiento en Chile, pero no solo eventos, sino que también tratábamos de hacer comunidad, de conectar a los emprendedores con otros emprendedores a través de un blog, a través de eventos. En Chile existe una cosa, René, que se llama Corfo, que en esos años ponía plata para que se hicieran misiones tecnológicas. Y con misiones tecnológicas creo que le sacamos, ya no recuerdo, ponte $3 millones, o no miento, como 2,5, para llevar a empresas chilenas a Silicon Valley. Entonces organizábamos misiones tecnológicas, que era básicamente tomar empresas. Llevamos 150 empresas a conocer eventos como la Web 2.0 Expo, a conocer empresas y todo esto el 2007, el 2008, el 2009, el 2010. Entonces fue, yo creo, muy importante para una generación completa de emprendedores en Chile y quizás algunos en Latinoamérica también. Y eso me llevó el 2011 a crear Wellku, que es una etiquetera para eventos principalmente deportivos, pero también corporativos, espectáculos. Y el 2020 llega la pandemia, me cierra la etiquetera porque los eventos presenciales se habían cerrado completamente, así que se nos ocurrió hacer Flycrew. Y Flycrew básicamente en ese minuto era nuestra respuesta a seguir haciendo deporte por internet. Veíamos la tendencia de un pelotón que en ese tiempo estaba creciendo muy fuerte, estamos hablando de principios del 2021, fines del 2020. Y nada, cuando la pandemia se acabó y las restricciones se levantaron, Flycrew ha ido evolucionando desde solo deporte a creadores de contenido y gente que quiere monetizar su audiencia, como muy bien dijiste al comienzo. Y finalmente, yo creo que el 2022, 2023, con las ganas de traer clientes a Flycrew, que es mi startup,
empecé a crear contenido y ha sido una locura. En 2 años tengo cerca de 1 millón de seguidores en las diferentes plataformas. Empecé mi podcast, que es el podcast de Nico Orellana. Yo siempre he sido medio payaso, weón. Mucha gente dice que mi inglés es mejor que mi español porque hablo muy rápido, siempre estoy gritando, haciendo cosas ridículas. Y el podcast es muy parecido a lo que yo hacía el 2007 con Webprendedor, de reunir personas, darle una plataforma a grandes emprendedores, mentes brillantes. No solo converso con emprendedores, eso es lo más lindo, René, que con Webprendedor solamente hablaba con startups. En mi podcast hoy día hablo con artistas, con autores de libros, con mentes brillantes, con atletas. Hoy día, por ejemplo, esta mañana conversé con Bárbara, que es la sirena de hielo. Básicamente es una récord Guinness chilena que nada en mares gélidos y tiene múltiples récords mundiales. Y eso es lo que me gusta, conversar con realmente mentes que te hacen explotar la cabeza y ojalá inspirar a la próxima generación de emprendedores y mentes brillantes a que también lo intenten. Así que en eso estoy yo hoy día, René, muy entretenido. También, por supuesto, soy marido, soy papá, tengo una hija de cerca de 5 años que me tiene feliz. Esa startup es la mejor que tengo, mira, te lo voy a mostrar. Esa es mi hija. Ah, qué cool. Y ese señor que está ahí soy yo, con gorro en su corazón para que no se sienta sola en el colegio. Ah, bien. Oye, Nico, te resumiste tu historia de una forma espectacular en muy pocos minutos y me gustaría ir a tocar algunos de esos puntos para que nos cuentes un poquito más. Entonces, regresemos a esa parte de las misiones tecnológicas que creo, coincido contigo ahora que te escucho, decías, fue muy importante para una generación. Y te voy a incluir dentro de esa generación porque a lo mejor tú eras el que las organizaba, pero al mismo tiempo tuviste a partir de organizarlas la oportunidad de inspirarte en múltiples ocasiones, de aprender, de conocer gente. Silicon Valley, ¿para qué sirvió en tu camino? ¿Cómo es que hay una influencia en un Nico hace 15 años para iniciar su primer compañía en Chile? Y si consideras que hoy esa inspiración es clave para alguien que está empezando hoy también, ¿hay que ir a Silicon Valley? ¿No hay que ir a Silicon Valley? Cuéntanos un poquito de eso. 100%. A ver, es difícil porque yo la primera vez que toqué San Francisco, SFO, Bay Area, bla, 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 fue el 2011. Y en ese minuto, miento, eso fue cuando fui, no, tiene que haber sido como el 2008, perdón, 2008. Y en ese minuto, claro, Silicon Valley estaba booming, estaba full web 2.0, todas estas compañías, Facebook estaba iniciando muy fuerte, Uber estaba empezando, entonces estaba todo muy, muy energizado. Nosotros íbamos mucho a la Web 2.0 Expo, que era una conferencia que organizaba O'Reilly Media. Fuimos quizás 5 años seguidos y era tremendo ver toda la actividad emprendedora que estaba sucediendo. Y eso para mí lo que me voló la cabeza era primero la cantidad de gente brillante, la densidad de gente brillante por metro cuadrado, en donde uno saludaba a cualquier persona y podía estar inventando Facebook, literalmente. De hecho, me acuerdo haber ido a una reunión chiquitita como de 150 personas, en donde estaba Travis Kalanick explicando su idea de negocio de taxis que se movían por la ciudad de San Francisco, que finalmente en ese tiempo se llamaba UberCab y hoy día terminó siendo Uber. Y que ya la historia, como que ya se terminó la historia, ya estamos yendo para atrás. Entonces, imagínate lo que es ver eso a una generación de emprendedores de 20, 25 años que están montando compañías. Nos volvíamos a Chile con mucha hambre. Entonces yo creo que de eso se trataba. Silicon Valley nos daba hambre, nos daba esta densidad de inteligencia por metro cuadrado y muchísima colaboración. Y con respecto a esto segundo que te preguntaba, o sea, hoy te lo pregunto porque siento que en el 2010 eran cosas que ni en Ciudad de México ni en Chile tenías la capacidad de ir a eventos en donde se hablara de esto o toparte con esta densidad de talento como lo acabas de mencionar. No existía un ecosistema de emprendimiento como lo existe hoy. Entonces a veces pienso que ir a buscar esa inspiración a un lugar donde sí existe porque en donde tú estás no existe, pues hacía todo el sentido del mundo. Hoy tenemos un ecosistema muy vibrante en Latinoamérica. Si estoy empezando una compañía, ¿vale la pena ir a buscar esa inspiración hacia allá? No estoy diciendo que no valga la pena, pero
pero ¿consideras que es algo que puede ser un punto de inflexión en la historia de un emprendedor hoy en día en 2025, especialmente en un 2025 donde AI está redefiniendo cómo se construyen los emprendimientos? Yo creo que depende del estado o el momento de tu vida, en la etapa en la vida en la que estás. Si tenéis 20 años y estáis hambrientos, San Francisco sigue siendo el lugar. Es donde hay la mayor densidad de gente brillante trabajando en tecnología por metro cuadrado y eso es tremendo. De hecho, Christian Vanderhens, tiene un podcast, no me acuerdo con quién, pero está, si lo buscan lo van a encontrar rápido, donde hablan de Silicon Valley y Christian dice justamente que es un lugar no para ir de turista, porque ese es el principal problema de la gente que va a Silicon Valley, es creer que uno puede ir de turista y entender de qué se trata San Francisco o Silicon Valley. Yo creo que hay que ir. Nosotros con Wellco el 2011 estuvimos viviendo un año en San Francisco y entendiendo la lógica, entendiendo las redes, entendiendo incluso las noticias. De hecho, Christian Sevander lleva como 12 años viviendo allá, así que Sevander es local absoluto. Y él decía que hay que aprender a tomar el diario, entender un poco de lo que está pasando en la contingencia política, entender muy bien de qué se trata estar en la ciudad. Como cuando yo estoy en Chile, como cuando tú estás en Ciudad de México y sabéis perfectamente la estupidez que hizo la presidenta o el presidente, o qué pasó en la ciudad, la tormenta que hubo. Todo eso te va dando un contexto que especialmente en San Francisco, creo que una de las grandes ventajas que tiene es que te permite vivir en el futuro. Y eso es impagable. Sin ir más lejos, Corner Shop cuando partió, los fundadores de Corner Shop en Chile estaban viviendo en San Francisco y estando en San Francisco se dieron cuenta que existían esta idea de los delivery de groceries, de supermercados, y llevaron esa idea y la tomaron desde Santiago y la montaron además en México. Entonces, nada, yo creo que sí. Si estáis en los 20, 30 años, ándate a Silicon Valley. Si tenéis más de 30 años y montaste una familia, entonces probablemente lo que yo te recomendaría es que podéis viajar, volver, tratar de entender un poco lo que estáis haciendo, pero nada, depende de la etapa de la vida en la que estés. Y para terminar, René, yo creo que insisto, hoy día, gracias a la tecnología, uno puede ir a eventos virtuales, hoy día casi todas las grandes conferencias de tecnología se están transmitiendo por internet. Entonces yo creo que depende de la etapa de la vida más que de la necesidad de ir o no ir. Estoy muy de acuerdo con eso. Estoy casi seguro que el podcast al que te refieres, en donde Cristian habla de esto, es con Enzo en Startupeable. Exacto. Recuerdo haber escuchado eso que decía de no ir de turista. O sea, como si planeas estar aquí una semana o 2 semanas, no vas a jamás sacar el provecho de como tú lo describes de nosotros en Wellco estuvimos un año en 2011 y empaparte de la verdadera cultura que es Silicon Valley. Ahora, cuéntanos de ese 2011, estás ahí, te empapas de esa cultura, ¿cómo terminas? Llevémoslo al contexto de 500, ¿cómo terminas siendo la primera empresa latinoamericana en nuestro portafolio? Que, ojo, como contexto, yo empiezo en 2013. Tú tienes una inversión de 500 cuando ni siquiera teníamos una oficina en Latinoamérica y antes de que yo apareciera en el contexto de 500. Entonces es súper curioso eso. Mira, cuando yo llegué a San Francisco, Palo Alto, nosotros estábamos en Mountain View, pero yo vivía en San Francisco un tiempo, después me mudé a Palo Alto y después estuve en Mountain View y luego viví incluso en San José. Santi Zavala, ni siquiera, él estaba organizando los Happy Dev. Super Happy Dev House. Los Super Happy Dev House. Y de hecho estaban pololeando, como decimos en Chile, estaban de novios con todo cariño, con David Quigley, porque estaban Mexican VC y estaban conversando para que los comprara 500. Y finalmente lograron un acuerdo con Dave McClure y Dave McClure termina comprando Mexican VC y se transforma en 500 México, 500 luchadores, ¿no es cierto? Sí, que es para Latinoamérica. Exacto, yo conozco a 500 Latinoamérica desde la idea, desde la incepción, desde las negociaciones. Oye, ¿cómo fue emprender para un mercado latinoamericano? O sea, tú estabas emprendiendo una compañía chilena operando desde Silicon Valley en 2011. O sea, hoy el mundo es mucho más remoto de lo que lo era en el 2011. Y si de por sí es retador emprender, pues Chile y Silicon Valley debe de tener, ¿qué serán? 11 horas de viaje al menos, ¿no? Exacto. A ver, el principal problema del 2011 es que no habían inversionistas. Ese era el gran problema. Entonces, nosotros después de haber golpeado decenas de puertas en Chile,
¿sí? Teniendo muchísimos no, y algunos sí, pero los sí que teníamos eran ángeles. Pero en ese tiempo no había muchos ángeles que vinieran de la tecnología porque habían pocos éxitos en Latinoamérica. Entonces, nuestro primer inversionista, uno de nuestros primeros inversionistas fue Oscar Jertonson con Dani Undurraga, porque recién habían hecho su exit de Groupon, el 2011-12. Entonces, habían poquísimos founders que entendieran y pocos inversionistas. Entonces, decidimos irnos a Silicon Valley como plan B. Era nuestro plan A era operar en Latinoamérica, pero el plan B era ir a levantar capital desde Silicon Valley para que nos ayudaran a construir un negocio lo más escalable posible. Y nos fuimos, y también nos dijeron muchísimo que no. Yo, ridículo, con un inglés pésimo y con un PowerPoint horrible, me fui a recorrer oficinas de Sand Hill Road, que por supuesto recibí 99 no, hasta que Tomorrow Ventures, que era un fondo, el brazo de inversión personal de Eric Schmidt, y 500 terminan diciendo que sí e invierten en Wellco. Pero en realidad ellos estaban haciendo casi caridad, porque era una empresa chilena que es Chile. La gente no sabe dónde está Chile. Entonces, efectivamente, fue muy difícil, pero fue muy entretenido. Había que abrir camino, ¿no es cierto? Creo que ser pionero tiene un premio, ¿no? Cuando las cosas salen bien, pero también ser pionero es probablemente al que más duro le toca abrir ese camino. Y entonces como que, a ver, pongamos las cosas en contexto. ¿Esa ronda de qué tamaño fue? No, chiquita. Nosotros levantamos en total en Wellco $650,000. Y probablemente en ese momento no es ese total. Si estás hablando de 500. Efectivamente, piensa que en ese tiempo la aceleradora 500 invertía $50,000 en sus startups aceleradas. Y viviendo con un equipo en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Exacto. Pero ojo, solamente para recordar, en ese tiempo, si no me equivoco, YC invertía, si no me equivoco, o $7,000 o $14,000 por founder. Sí, es que parece una locura, pero estamos hablando de hace más de una década, poquito más de 10 años, y que las cosas han cambiado dramáticamente en términos de cómo se invierte en compañías. A ver, hoy, 2025, todavía, a pesar de que suena una industria más globalizada, porque sí escuchas fondos de Estados Unidos, de Silicon Valley, invirtiendo en compañías latinoamericanas, hay una realidad en la que no todo el mundo tiene dentro de su tesis LATAM. Y entonces, en el 2011, menos. Como ahorita que decías, la gente no sabe dónde está Chile, sí me hiciste reflexionar por un segundo en el... O sea, yo sé dónde está Chile porque soy latinoamericano, pero probablemente si le preguntas a alguien que no tiene el contexto latino, de verdad no lo puede poner en un mapa, ¿no? Era muy difícil, era muy difícil. Y insisto, no solo para los chilenos, era difícil para los colombianos. Piensa que Colombia, antes de Rappi, también le fue muy difícil. Yo creo que el único país que llevaba ventaja en Latinoamérica, mucha ventaja, era Argentina. Mercado Libre. Exacto, pero no solo Mercado Libre, tenían a Wences Casares con Patagon, tenían a Martín Barsavsky con Fon. Globant también. Globant era reciente, o sea, en ese año estaba empezando, pero ya habían grandes referentes, estaba de remate, estaba Alex Oxenford, estaba Marco Galperín, Wences Casares, Martín Barsavsky, Santiago Siri en ese tiempo, que también era bastante joven igual como nosotros en ese tiempo, y también haciendo cosas entretenidas. Santiago, ¿te acuerdas que estaba en los TechCrunch Disrupt del año 2011-12 haciendo presentaciones en escenario? Pero para el resto de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, etcétera, México incluso, prácticamente no existíamos. De hecho, el papá de Santi, ¿cómo se llama? Jorge Zavala, el buen George. Jorge Zavala era probablemente el gran embajador de México en Silicon Valley, tratando de mover compañías tecnológicas desde México a Silicon Valley. Pero había muy poco, era muy difícil. Pero nada, fue, como te digo, entretenido, y hoy día cambió todo. Sí, y sigue cambiando, y yo creo que apenas estamos en la superficie de la verdadera oportunidad. En Chile, ustedes tienen el caso de inspiración que es Corner Shop, que desde mi punto de vista, la historia más exitosa de los últimos 5 años, probablemente después de Nubank, de Latinoamérica. Tienes en Colombia, ahorita mencionabas a Rappi siendo también un gran caso de inspiración, en Ecuador a Kushki, en México ya múltiples también casos que inspiran y que redefinen la siguiente generación. Y ahorita mencionabas el 2007, también mencionabas a Oscar y el exit de Groupon.
siendo tu primer inversionista, y me hace pensar como en esta camada o en este grupo que tendía a ser muy chiquito en cada uno de nuestros países, ¿no? De estos primeros locos pioneros que querían hacer comunidad de emprendimiento, que todo el mundo se conocía, era muy fácil. Si eras uno de ellos, los contabas con dos manos a todos en cada uno de nuestros países. Entonces, Oscar invierte en tu compañía. Más tarde, los ves tú lanzar algo que se llama Corner Shop, sin saber que iba a ser el éxito que fue. Pero veo una correlación. Tú estás invertido en Dio con Paolo Colonello, que también es parte de ese grupo inicial. Veo una correlación de la importancia de estar pegado a estos grupos desde un inicio y que de ahí evidentemente iban a salir cosas exitosas. ¿Cómo piensas alrededor de haber estado ahí viendo el nacimiento de esa historia de Corner Shop con amigos tuyos y que hoy no lo mencionamos como una de tus inversiones? ¿Cuál es esa dinámica de participo, no participo, se me pasa una, la vi nacer, no participé? ¿Cómo piensas alrededor de eso? Porque pues estuvo enfrente de ti, no solamente esa, hablo de cualquier otra oportunidad. Desde el 2007 es ese grupo. A ver, lo primero, mucha tristeza porque debería haber empezado invirtiendo muchísimo antes. Yo partí el 2021, si no me equivoco, 2020, 2021 creo. El problema es que efectivamente yo creo que, a ver, algo que siempre me dijo Oscar Jertonson, que siempre digo lo mismo, yo le tengo muchísimo cariño. Yo creo que Oscar no sabe el cariño que le tengo porque creyó en mí, sigue creyendo en mí y para mí siempre ha sido un gran referente y siempre ha sido muy power en su compañía como inversionista ángel. Es un tremendo inversionista, muy apoyador, te apoya muchísimo. Y Oscar me dijo siempre que cuando invirtió la primera vez en Wellco el 2011 o 10, me dijo, Nico, si tu empresa hace exit, lo único que quiero que te comprometa es que al menos un tercio de tu exit lo inviertas en otros emprendedores. Esa fue una solicitud de Oscar literal, porque Oscar estaba con muchas ganas de que este ecosistema en Chile creciera o en Latinoamérica. Y lo que muchos no saben, porque en realidad Oscar y Dani son muy bajo perfil, es que Oscar y Dani son grandes inversionistas en la región. Probablemente están invertidos en todas las grandes compañías que hoy día pueda estar viendo o que se dieron en los últimos 10, 15 años. Y ellos son muy bajo perfil, pero ellos fueron muy importantes en todo esto. Entonces, nada, yo lo que cuando me di cuenta que era difícil que Wellco hiciera un exit, yo dije, ¿sabéis qué más? No puedo dejar de pasar estas oportunidades, me encanta el emprendimiento, yo estoy seguro que estaría muy bien si hubiese invertido en Corner Shop y otras compañías que vi pasar. Así que el 2021 dije, ¿sabéis qué más? La vida es demasiado corta, así que voy a empezar a invertir mi salario, lo que tenga, en las compañías en las que crea. Y básicamente mi tesis de inversión es súper sencilla. Cualquier persona que haya tocado Webprendedor, yo quiero invertir en él. Entonces, no sé, si Santiago Zavala llega y me dice, Nico, me fui de 500 y voy a hacer una startup, yo invierto. Vendo el auto y invierto. Si René me dice, Nico, yo voy a hacer una startup y quiero, invierto. Si algún speaker de Webprendedor, invierto. ¿Me entendí? Es básicamente toda esa generación de emprendedores resilientes que han probado una y otra cosa, una y otra vez. Por ejemplo, invertí en Soyo, Oscar Quevedo, y Oscar Quevedo yo lo conozco del 2012, desde el 2012 hizo QBO, se lo vendió a Kuchki, hizo su exit, salió de Kuchki y ahora está con su startup Soyo. Él dice que su inspiración principal para emprender fue ir a Webprendedor. Entonces, cuando él lo declara así abiertamente, públicamente, si él va a hacer una startup, yo voy a invertir. Pues, bueno. Entonces, nada. Mira, déjame darte, perdón, otro ejemplo, Radar. Somosradar.com. Es una empresa de dispersión de pago, de payouts. Tremendo el trabajo que están haciendo. De hecho, hacen los payouts de Deal, si no me equivoco, en la región, en Chile, en México, si no me equivoco, de Stripe en Chile, etc. Y Radar, uno de los fundadores es Gabriel Vilaboa. Gabriel Vilaboa era una persona que siempre iba a los eventos Webprendedor, se paraba en la puerta como voluntario y decía, Nico, ¿cómo puedo ayudar? Le decíamos que, no sé, que se quedara en la puerta acreditando personas. Y cuando me dijo, Nico, voy a hacer una startup, quiero invertir. Entonces esa es mi tesis. Y normalmente no he invertido en fondos, por ejemplo, como Limited Partner, como LP, porque uno, recuerden, estoy invirtiendo mi salario, por lo tanto no tengo tanto dinero para invertir. Y nada, me gusta estar invertido en fundadores. Por ejemplo, me llegó, no puedo decir, bueno, es que puede ser, pero me llega un term sheet de alguna startup en la que estoy que me cuenta que está por cerrar una ronda y están muy felices.
Y yo, weón, estar ahí, recibir ese correo, estar en ese cap table, te juro, no me da lo mismo si voy a recibir plata de vuelta, pero estoy feliz de estar en ese cap table. Es una locura pensar, o sea, literal, lo que significa locura en la tesis que acabas de escribir, porque no eres el único que piensa de esta manera. Lo he dicho en múltiples ocasiones, hay dos tipos de inversionistas, el romántico y el financiero. Eres 100% un romántico y no eres una persona con deep pockets. No naciste millonario, no eres millonario, estás diciendo, tomo mi salario y estoy apostando en estas cosas. Eso es loco. O sea, pensemos en la racionalidad financiera detrás de esto. Es loco. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Y tengo amigos emprendedores que más o menos tienen compañías, que tienen su salario, facturan bien, etcétera, y ellos les cuento que invierto en esto otro, y me dicen, pues te volviste loco, weón. Es como caridad lo que estás haciendo. Y yo, no, weón, yo creo en esto. Radar se va a vender en millones de dólares, cientos de millones de dólares van a pagar MIT para mi hija, estoy seguro. Dio, que va tremendo, va como avión, estoy seguro que, no sé, me va a pagar mi retiro. Así que, no, yo creo que invertir en startup no solamente es romántico, yo creo que mi tesis es romántica, pero esa tesis romántica yo estoy seguro que se puede llevar a resultados reales. Estoy de acuerdo. No, no es que sea desatinada, pero lo digo porque creo que de ahí nace la convicción. Y sin duda, o sea, ahorita acabas de hablar con mucha convicción. Esta compañía va a hacer esto y va a pagar la universidad de mi hija y somos un negocio de alta convicción y más vale que dentro de esa cosa loca y lógica, no racional, llamémosle como sea, más vale que exista muchísima convicción. Totalmente. Así que esperen que haga un éxito, espero pronto, para poder ampliar mis inversiones. Pero van a seguir siendo románticas. Yo creo que Los Ángeles, o sea, yo creo siempre las inversiones ángeles, y lo vi mucho en Dave McClure en Silicon Valley, lo vi mucho en Jason Calacanis, en los grandes ángeles de Silicon Valley, y ellos invierten en los founders, invierten en trayectorias. Si ellos conocen al founder, me da lo mismo el negocio que me estáis trayendo, porque si soy ángel, no estoy invirtiendo en seed stage o en late stage o en series A, series B, estoy invirtiendo en la persona. Entonces, si yo encuentro que la persona es atómica, voy a invertir porque le van a dar la vuelta, quizás no en esta startup, pero o en la siguiente o en la subsiguiente, pero la van a pegar en algún minuto. Estoy de acuerdo con eso y como que pienso en ti como emprendedor, como dándole la vuelta. Y ahorita hablábamos de la resiliencia, ¿no? Y eres un fundador que le ha tocado demostrar mucho de eso. Y te lo decía el otro día, ¿será que hay algo de masoquista en alguien como tú, ¿no? El fundar Huelcu en un momento en donde nadie estaba invirtiendo en tu país, en donde nadie estaba emprendiendo en tu país o en nuestra región, ¿no? Y que encima, altamente impactado por COVID, eso es muy fuera de tus manos, y sales y tu respuesta a COVID afectó mi negocio es volver a emprender. O sea, Oye, y deja contarte esto, René. El 2013 había un gran referente de ticket en Silicon Valley que era Eventbrite, que todavía sigue funcionando, por supuesto. Y habían dos compañías de ticketing en Latinoamérica que eran grandes en ese momento, que era Huelcu y Eventios. Y entramos en due diligence y en conversaciones con Eventbrite, que finalmente ellos decidieron comprar a Eventio en Argentina por un tema de, me imagino que de capacidad de desarrollo. Mendoza tiene mucho talento y lo usaron como base de operaciones de desarrollo para Eventbrite en el mundo. Y probablemente fue la mejor decisión para Eventbrite, pero estuvimos a punto de vender y no lo logramos. Bueno. Entonces, imagínate, viví todas estas montañas rusas de parto, levanto capital, Dave McClure, 500, Tomorrow Venture, después no vendo nada, después casi me compran, después COVID. El viaje de emprender es terrible, es duro. es loco, es duro. Y hoy día, especialmente en esta generación 2021-2022, que hubo mucha levantada de capital a valorizaciones muy crazy, muy locas, y una generación de emprendedores que, puta, sorry, pero la vio más fácil, bueno, era tener una idea, meterse a una incubadora interesante y levantaban millones de dólares. Nada, esto es todo una montaña rusa. Yo creo que el emprendedor, mientras tenga la convicción y un propósito claro, yo creo que no se rinden. Por eso yo invierto en founders
que conozca, que pueda ver esa trayectoria. Y lo he visto, lo he hecho y al menos los emprendedores en lo que he invertido hasta ahora siguen luchándola y no se van a rendir. Sí. A ver, paréntesis rápido. Con Huelcu, ¿qué pasa? Los eventos se van a cero, tú decides entonces emprender otra cosa, pero hoy Huelcu sigue operando, ¿no? A ver, Huelcu, 2020, 13 de marzo del 2020, 16 de marzo se cierra. Y inmediatamente uno toma decisiones rápidas, me comunico con los inversionistas, les digo, señores, esto lo vamos a detener porque ya es luchar contra el planeta entero, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, amaneces un día y hay cero tracción. De 10 años que vienes construyendo, mañana hay cero. Nosotros, no sé, Huelco nunca fue una empresa muy grande, pero digamos que transaccionábamos 50.000, 70.000 dólares diarios en volumen, en días buenos, y pasar a 10 dólares, 20 dólares. Entonces, no sé, pasar de mover cerca de 10 millones de dólares en volumen al año a vender miles de dólares, ni siquiera decenas de miles, miles de dólares, fue muy loco. Y ahí fue que conversamos con los inversionistas. Recuerdo una conversación con Oscar de Corner Shop y le dije, oye, Oscar, pucha, quiero una reunión contigo para contarte. Le conté y Oscar me dice, oye, Nico, bueno, lleváis casi 10 años empujando esto y te viene una pandemia, o sea, no nos debís nada. Si queréis rendirte o no rendirte, pero abandonar esto para ir a buscar otra idea, otra cosa, hazlo y mándame el deck. Eh, 3 meses después le mandé, o 2 meses, o quizás más rápido, le mandé el deck de Flycrew y Oscar y Dani y Chuck, que son los fundadores de Corner, volvieron a invertir en Flycrew. Entonces, es muy loco lo que pasa con los emprendedores resilientes. Yo insisto, si tú eres un emprendedor que no se rinde, eso los inversionistas lo valoran muchísimo. Por supuesto, también querí que estén pensando en el mercado, que no se enamoren de su producto, que estén enamorados del problema, etcétera, etcétera. Pero es una muy buena señal. Y nada, Huelco hoy día, después de que terminó la pandemia, lentamente ha ido recuperando el volumen que tenía y está operando con un equipo propio, chiquitito, y si le podemos hacer un exit más adelante, lo vamos a hacer. Pero en este minuto no es mi prioridad, hoy día la prioridad es Flycrew. Oye, Nico, ahorita gracias por compartir como este proceso y esa llamada, porque creo que muy importante poner ese ejemplo, sin duda, de gran inversionista, ese mensaje de no nos debes nada, mándame el deck de lo siguiente y voy a invertir. Habla de, para mí, lo que es la definición de un ángel inversionista. Para mí, un ángel inversionista hay que quitarle la palabra inversionista, hay que solamente dejarle ángel, es un voto de confianza. Pero del otro lado, me gustaría que nos cuentes, del lado del founder, necesitabas escuchar el no nos debes nada probablemente. ¿Cuánto te presionaba en esa situación el deber que tenías hacia el inversionista, el deber que tenías probablemente hacia tus clientes? ¿Cuánto lo vuelve más complejo decir voy a pasar página? Mira, yo efectivamente quizás soy un emprendedor romántico, como tú dices. Lo primero era que a mis clientes no lo iba a dejar botado. Entonces, reinventamos la plataforma para poder seguir trabajando con nuestros clientes en digital, ¿no es cierto? Como muchas tiqueteras que se transformaron a recintos virtuales. Entonces, primero, nuestros clientes nunca los dejamos botados. Segundo, efectivamente, especialmente a los emprendedores, a los inversionistas ángeles que más se habían comprometido con nosotros, por supuesto que había un sentido de responsabilidad hacia ellos. Y conversar con Oscar, conversar con otros, fue clave. También habían inversionistas institucionales como 500, como Tomorrow Ventures, pero los fondos lo tienen más claro que los ángeles. Y también uno con un fondo, la relación es diferente, porque me acuerdo haber conversado con 500 y aquí es como una salida. Ustedes saben que los fondos, por lo menos hace 15 años atrás, tenían una ventana de tiempo de 10 años. Yo creo que eso deberían replantearlo a 15 por lo menos. Pero los fondos están diseñados para 10 años y con 500 nosotros llegamos a los 10 años. Y recuerdo haber conversado con algún gringo de 500 Global, porque me invirtieron ellos, de hecho fue el fondo 2 de 500. Y me dijeron, Nico, llegamos a los 10 años, ¿tenía algún plan de exit? Yo le dije que no. Entonces me dije, si no hay plan de exit, lo que creemos es que lo mejor que podemos ofrecerte es hacer partways. Y todo esto en inglés. Y yo así como en ese tiempo no estaba ChatGPT,
Tiene que haber sido como el 2021, si no me equivoco. Y yo me meto a ChatGPT en Parways, o sea, a Google. Y claro, era, oye, borrón y cuenta nueva, se acabó, nosotros nos retiramos, no te pedimos nada, fírmanos este papel para poder sacarte nuestro statement y buena suerte, nada más. Eso es lo que hace un fondo en etapas tempranas cuando una startup no funciona o cuando no cumplen el ciclo que uno espera, ¿no es cierto? Pero hay fondos latinoamericanos chicos que invierten billetes ángeles que a sus empresas les va mal y luego los quieren colgar del cuello. Y eso es tremendo. Tengo uno en la punta de la lengua, pero como dice la señora Roosevelt, decía que no hay que discutir personas, sino que hay que discutir ideas. Eleanor Roosevelt. No vamos a discutir nombres, pero hay fondos en Latinoamérica que sus startups no funcionan y después que casi que quieren quedarse con la casa del fundador. Entonces, tuve la suerte de tener fondos muy buena onda, tuve la suerte de tener ángeles muy buena onda en Wellco que me permitieron poder seguir adelante, pero efectivamente fue muy difícil decirles a ellos porque yo no me sé rendir, es muy difícil, fue triste también. Eres una generación que aprendió a emprender con poco, ¿no? Aquellos que emprendieron en esos años no existían las rondas semilla de $1 millón, no existían las series A. Y hoy, si vas y miras las noticias semanales en Latinoamérica de emprendimiento y de Venture Capital, todas las semanas, esto no quiere decir que le va a pasar a todos, pero todas las semanas están sucediendo rondas, y inclusive en años como estos que han sido de menor inversión que a lo mejor en 2021. Y justamente con el tema de resiliencia, sí creo, y te platiqué en 500 de cómo se ve a mayor acceso a capital, menor resiliencia, y no es algo negativo, simplemente son efectos del contexto en el que naces emprendiendo, ¿no? Tú si eres un founder que $1 le vas a exprimir 100 veces más que a lo mejor el founder que nació cuando podía levantar 30 millones o, ¿sabes? O sea, es una percepción muy diferente del reto. Y todo bien con ello. De hecho, soy inversionista en Examei. Examei es una serie A o una serie seed de como 15 millones de dólares. Y todo bien, pero efectivamente nosotros en Wellco levantamos, ponte, 550.000 dólares de capital privado y 100.000 de público. Público, Nico, que es público, Corfo. En Chile existe una cuestión que se llama Corfo, que da subsidios públicos, pero ponte $500.000 y nos duró 10 años. O sea, nosotros fuimos rentables muy rápido con Wellco y luego no levantamos capital porque no encontrábamos como una trayectoria de crecimiento explosivo, que es lo que buscan los fondos, ¿no es cierto? Pero siempre fuimos rentables. Pero sí, cada peso nosotros sabemos ocuparlo muy bien. Y creo que es un mensaje también para los founders que levantan mucho capital. Ojalá piensen muy bien cómo se gastan su dinero, aunque los inversionistas quieran que uno gaste más rápido. Sí, creo que hay que tener el capital, pero hay que tener un plan para el capital. Porque lo contrario, lo que sí creo que he visto cuando no existe ese plan, es eventualmente simplemente el dinero se acaba. Y llega un momento en el que se acabó y no hay un siguiente paso. Y ahí es en donde muere la resiliencia, justamente. Cuéntame un poquito del reto de volver a emprender, Nico. Flycrew, veo tiene tintes de otra de tus pasiones, o al menos en su inicio, que es el deporte. Y te vas y te metes a una industria que había, yo creo que muchas cosas que ir a descubrir. Una industria nueva, con de pronto hoy un benchmark de una categoría muy not safe for work, que es OnlyFans, y tú te vas por un camino opuesto al safe for work, que probablemente tiene mucho que ver con tu ética y tu moral, ¿no? Pero una industria que había que ir a descubrir a Latinoamérica, también un reto grande. Cuéntanos ese proceso de ir a volver a ser pionero, básicamente. Esa resiliencia que mencionábamos antes tiene que ver mucho, yo creo que con el propósito. Mi propósito, René, siempre ha sido ayudar a que a otros emprendedores les vaya bien. Y, por supuesto, lo he hecho un poquito con capital, con muy poquita de startup, con 7 como inversionista ángel, pero lo he hecho
también con cientos o miles de otros emprendedores, con los eventos, con los viajes, con la inspiración. Entonces, siempre mi carrera tiene que ver con ayudar a que a otros emprendedores les vaya bien. Y por eso puedo estar 15, 17 años emprendiendo y voy a estar 30 años más. Y no voy a ir a buscar trabajo. Yo no puedo buscar trabajo. Me muero de empleado. Entonces, cuando descubro a los creadores de contenido y veo que si uno les da herramientas para que puedan vivir de lo que aman, para que puedan monetizar su audiencia, para que puedan monetizar su contenido, estáis creando no solamente como una fábrica de emprendedores, sino que el futuro de la forma en la que trabajan. Y esto para mí es súper potente. Ha ido cambiando muchísimo desde la pandemia, que explotó, ¿no es cierto?, con el digital. Se acabó la pandemia, los creadores han tenido que ir evolucionando, pero sucede algo que dice Chamath Palihapitiya, no, ayúdame. Está en el podcast de This Week on All In Podcast de Jason Calacanis. Chamath Palihapitiya. No sé cómo se pronuncia bien. él decía algo muy power, que básicamente hay como 3 olas en la industria tecnológica. La primera fueron las grandes plataformas, Google, Facebook, Apple, grandes plataformas que consolidaban todo el contenido, todas las audiencias, los líderes de la web 2.0 probablemente. Después, 2012, 15, explotan las apps. Y las apps eran un filtro de las plataformas. Entonces ya no tenía que buscar dónde quedarme en San Francisco en Google, sino que me bajaba la aplicación de Airbnb y podía quedarme en una casa en San Francisco. Y ese intermediario, ese filtro, era el que capturaba el valor, ¿no es cierto? Gran parte del valor. Hoy día lo que ve Chamath es que las apps han ido perdiendo, se han vuelto cada vez más commodity, y son los creadores de contenido los que hacen el filtro, son los que recomiendan, los que están intermediando. Y lo único que no han descubierto es cómo capturar ese valor. Cuando lo descubran y lo capturen realmente, hay algunos pequeños luces como MrBeast y otros. Yo creo que estamos en una industria tremenda. Y hoy día, apoyado con inteligencia artificial, creo que la intersección de los agentes de inteligencia artificial, los creadores de contenido, los algoritmos, las plataformas, creo que es una oportunidad tremenda que a mí me tiene absolutamente obsesionado, René, con esto. ¿Qué nace primero, Nico generador de contenido o Flycrew? En esta etapa de mi vida, sí. Flycrew. Pero recuerda que yo partí creando contenido en el 2007 con Webprendedor, pero en esta etapa parte primero Flycrew, el 2021, fines del 2021, y fines del 2022 nace el Nico creador de contenido, que me puse a subir unos videos en TikTok, weón, así. Hola, hola. Hasta que uno se hizo viral, tuvo 10 millones de visualizaciones y no paré nunca más. Wow. Oye, y nace esta nueva versión. A ver, compararlo con el del pasado, pues las plataformas han cambiado mucho, pero este que hoy tiene 1 millón de seguidores, ¿nace por un apetito de entender a su usuario? Es como Nico diciendo, necesito ser usuario de Flycrew que viva los pains para que también entienda desde un lado de construcción de negocio, ¿o es casualidad? No es casualidad, pero no es tan directo como un founder se lo esperaría. Normalmente el founder lo que espera es usar las redes sociales para poder llevar prospectos a tu funnel de ventas, ¿no es cierto? A tu negocio, a tu startup. Yo lo que pensé desde un principio fue, en vez de apostarle a ir a vender directamente a redes sociales, que puede ser más efectivo, pero te quita alcance, decidí tratar de vender sin tener que vender y enfocarme en la construcción de una marca personal. Entonces, en la idea de construir marca personal en redes sociales, más que solamente vender, que es uno de los pilares para crear contenido, que es tu trabajo, creo que hay 2 que no hay que dejar de lado, que por un lado tiene que ver con cuáles son tus valores, y la forma de compartir tus valores tiene que ver con compartir también contenido un poquito más personal, y también cuáles son tus sueños, tus aspiraciones, tu inspiración, que es compartir además tus hobbies. Eso es una marca personal. Como decía Jeff Bezos, la marca es lo que queda cuando sales de la habitación. Y eso es tu reputación, son tus valores. Entonces, cuando vamos a crear contenido a redes sociales, y por lo menos que es lo que yo he hecho en los últimos 2 años, es no solamente hablar de Flycrew, no solamente hablar de creadores de contenido y ojalá que me compren uno de mis productos, sino que también decirle al Nico le gusta andar en bici, al Nico le gusta la bicicleta, y ojalá compartiendo valores, aprendizaje, invitando a la gente a ser parte de este camino de emprender,
Creo que eso es lo que hace potente una marca personal. Creo que los grandes creadores de contenido que son también founders también lo han hecho. Y para mí ese es el único camino que existe. Otro se lo dejaría al departamento de marketing de una startup con plata que haya levantado de VCs. De acuerdo. Yo pienso que construir la marca de la empresa es importante. Sin embargo, pienso que la marca personal debería de superar a la marca de la empresa siempre. Déjame decirte algo. Una empresa que quiere construir su marca, básicamente una marca significa que la gente entienda lo que la empresa hace. Eso es una marca. Y tiene que ver mucho desde la emoción más que desde la funcionalidad. De eso se trata hacer marketing, de eso se trata construir marca, que la gente entienda lo que hace la empresa y que lo entienda en sus propias palabras, no en el jargón técnico que uno quisiera. El problema es que cuando uno va a gastar plata en construir esa marca, es muy costoso porque va a estar compitiendo con todas las marcas que tienen presupuesto. En cambio, una marca personal es gratis, es absolutamente gratis. Mira el éxito de Platzi, depende, para ir acá cerca, depende principalmente de la marca personal de Freddy Vega y de Christian Van der Genst. Y que ambas son grandes, sí. Gigantes, ambas son gigantes. Eso es lo extraordinario de ellos dos. No sé si te ha tocado caminar por Ciudad de México con uno de ellos dos. De que la gente se para a tomarse fotos con ellos. No se puede caminar con esas dos personas por Ciudad de México, es terrible. Freddy en Bogotá, imposible. Yo sé. Entonces, imagínate lo que hace Freddy, enchufa un producto luego y a ese producto le trata de generar tracción usando su marca personal. Esa es su gran ventaja competitiva y absolutamente nadie se la puede robar, aunque levanten la plata del mundo. Entonces, yo estoy rayado con la marca personal. Creo que cualquier founder que esté buscando una ventaja competitiva que sea asequible, barata, la marca personal es sin duda la más barata. Estoy de acuerdo, pero es difícil de hacer. Toma tiempo y hay que tener paciencia, ¿no? Hoy lo dice un Nico con 1 millón de seguidores, con 2 años de trabajo detrás para llegar ahí. Exacto. No, requiere mucho trabajo. O sea, que yo lo vi, mira, no tengo los VC, no tengo el capital, estoy en una industria súper innovadora, necesito traer clientes. La marca personal la decidí hacer y empujar como mi trabajo. Entonces, como es mi trabajo, le dedico el tiempo que le dedico a mi trabajo, le dedico 2 horas diarias, mínimo, para escribir, para grabar, para hacer mis podcasts. Y por supuesto, lo disfruto muchísimo. Imagínate que, no sé, hace una semana subo un video, 1 millón de visualizaciones. Y así varias veces al mes. Entonces, tener ese cañón en las manos, ojalá para hacer un cambio positivo en las personas, es muy lindo. Tómenselo como su trabajo si lo van a hacer. Sí, sin duda lo apunté desde la primera vez que lo dijiste. Generación de contenido es tu trabajo. Y es retador escuchar eso. O sea, lo pongo en mi posición, ¿no? Y de las cosas que yo estoy haciendo en ese lugar. El podcast es algo de eso. Y a veces, a ver, si yo te escucho este consejo y me dices, oye, 2 horas al día es tu trabajo generar contenido, hoy te digo, yo fallo en ese trabajo. Porque si bien le dedico a lo mejor más horas que otras personas que hacen 0, voy un pasito adelante porque, insisto, el podcast no es 0 y a lo mejor otros esfuerzos que hago, estoy lejos de lo que acabas de escribir y probablemente tiene que ver con una interpretación de cómo tú ya lo absorbiste, decir, esto es parte de mi día a día, esto es parte de mi trabajo, es parte de mi rol y probablemente tengas forma de medir hoy el ROI de eso. ¿Puedes compartir algo de cómo lo piensas? Efectivamente, si yo construyo una marca personal, por supuesto mi objetivo es vender y ojalá vender Flycrew. Hoy día mi marca personal le ha llevado, no sé, 800 leads a Flycrew, así al vuelo. No hemos convertido a todos porque hay un desafío de producto, pero sí funciona. La marca personal sí lleva clientes a tu startup. El caso más notable, insisto, es Freddy Vega con Platzi. Él es el gran canal de adquisición de su compañía. Es real. Y efectivamente requiere trabajo, requiere dedicarle hora, hombre, tiempo, porque de otra manera no funciona, ¿no? Esto no es como, ojalá me voy a hacer viral. No, es un trabajo. Hay que buscar esa viralidad, hay que buscar llegar con un mensaje y ojalá, obviamente, que ese mensaje venda. ¿Cómo lidias o lidiaste con
los típicos retos de alguien que aún no inicia, de decir, oye, me da pena o no sé qué decir, no soy bueno enfrente de una cámara, me da miedo la controversia. O sea, ahorita usas el ejemplo de Freddy, mucha controversia, o lo amas o lo odias, viendo sus canales, tienes un poquito de los dos. Y como que una de las lecciones que yo he tenido de verlo a él como también un gran ejemplo de marca personal es tienes que tener la piel gruesa porque de repente la viralidad te va a traer cosas en las que va a haber gente que va a coincidir contigo y va a haber gente que no va a coincidir nada contigo. 100%. A ver, primero, para mí siempre ha sido una mentalidad de principiante. Yo sé que las cosas parten de cero. Por lo tanto, como sé que las cosas parten de cero y he empezado múltiples cosas de cero, sé que si voy a crear contenido tengo que empezar de cero. No necesito un gran estudio, no necesito que mi equipo de marketing de mi startup estén todos alineados con lo que estoy haciendo. Necesito tomar mi teléfono y grabarme en una selfie. Eso es, así se empieza, entonces no tuve ningún problema en hacerlo de esa manera. Segundo, el miedo al qué dirán es tremendo. El miedo a los haters. Pero lo rico para mí, René, de empezar a crear contenido a los 37 años fue que con casi 40, weón, a esta altura ya me da lo mismo lo que piense el resto. Pero Sí. me importa 17.000 hectáreas de nada. No me importa. Creo que hay un solo componente con esto de ser como famosillo de internet, que Freddy también lo llama así, y esta famita, que la gente te reconoce en la calle y temas de seguridad que de repente pueden preocuparte un poco, pero cuando uno comparte contenido positivo y lo hacís como de verdad del corazón, sin ser romántico ni nada, sino que de verdad haciéndolo con las ganas de compartir valor a tu audiencia, yo no he visto nunca mucho hate. Ahora, en el caso de Freddy, Freddy efectivamente es súper polémico y probablemente le ha pegado un poco más duro porque se ha metido en temas más polémicos, pero imagino que Freddy también ha ido, yo siempre le digo a los creadores de contenido que están empezando como compartan hasta donde se sientan cómodos. Lo entretenido de crear contenido es que tú lo estás creando, tú lo estás curando, tú decides qué publicar. Entonces, no publiques nada que no te haga sentir cómodo. No publiques nada que si te digan, no sé, que es un fake news o que es falso. Entonces, ten mucho cuidado con lo que publicas para que estés cómodo. Y eso es lo que he hecho hasta ahora y me ha funcionado perfecto. Me encanta tu consejo. Lo único que sí me hiciste pensar ahorita con respecto al ser polémico, tal vez hasta ser polémico es parte de la estrategia, ¿no? O sea, por diseño, si te atreves y te sientes cómodo con la polémica, pues es una estrategia de crecimiento. Al final del día son views, son seguidores y en una de esas es lo que te da el pico, ¿no? Hay que sentirse cómodo con eso. Exacto, pero ojo con, no es solamente buscar el hate por el hate. Por ejemplo, no sé, Freddy, que ahora odia a Elon Musk, pero con sus venas, y a mí me da mucha risa. Yo a Freddy lo quiero muchísimo, es un gran amigo. Pero no se trata de buscar la polémica, sino que se trata de que cuando publicas una pieza de contenido tú realmente crees en eso. Sí, es ser auténtico. Ser auténtico, y tú viste, piensa, y aquí vamos a hablar de la competencia, pero por ejemplo, Y Combinator habla mucho de ser un pensador contrario, un contrarian thinker. Y básicamente un contrarian, un contrario en español, es alguien que tiene sus ideas propias. Y esas ideas propias, normalmente para poder pensar, hay que desafiar lo establecido, hay que incomodar al resto, hay que retar al resto, porque al final del día, al contrario, la persona que está pensando está en búsqueda de la verdad. Y si tú estás buscando la verdad, como dice este psicólogo Jordan Peterson, no hay que tener miedo a incomodar a la otra persona. Entonces, no se trata de ser polémico por ser polémico y uno se da cuenta cuando hay un creador de contenido que simplemente está buscando la polémica porque quiere viralizarse, pero cuando uno está creando contenido por los últimos 2 años, no se sostendría como solo la búsqueda de polémica y tampoco se le sostendría a Freddy, que lleva 12 años o 15 años creando contenido. Sí, estoy de acuerdo, porque aquí lo único que gana es la consistencia en todo el sentido de la palabra. Exactamente. Entonces, yo creo que básicamente si tú creas contenido,
Se trata de creer en lo que publicas. Si tú crees en lo que publicas, entonces vos dale, publica sin miedo. De acuerdo. Pues gracias por eso. Espero que me motivas a colgar esta grabación y repensar en mi propia estrategia. Y espero que founders estén escuchando esto porque algo que mencionaste y estoy de acuerdo y me encantó es, esta puede ser tu diferencia, esta puede ser tu ventaja competitiva, ¿no? Mira, yo tengo Flycrew y mi marca personal está empujando Flycrew. Si Flycrew no explota es porque Flycrew tiene un problema, que como founder lo estoy tratando de arreglar, ¿no es cierto? Si Freddy está empujando Platzi y Platzi explota, que ha explotado bastante, pero imagino que Freddy tiene más hambre aún, ¿no es cierto? No quiere ser solamente la empresa de 60 millones de dólares que levantó, sino que quizás ser un unicornio y crecer e impactar a 50 millones de estudiantes. Pero independiente de tu startup o del negocio que tú estés empujando, si tú tenías una marca personal potente, podría ser la benzina para ese producto que está por explotar. Entonces, yo digo a los founders, por favor, aprovechenlo. Y para terminar, LinkedIn. En LinkedIn, uno publica contenido como creador de contenido y va a llegar. En LinkedIn hay muchísima gente con tiempo libre, con salarios pagados por inversionistas de Venture Capital, bueno, trabajando 4 horas diarias con café en su, no sé, y con snacks. Si tú eres founder, publica y usa los contenidos, los comentarios solamente como benzina para crear más contenido. No te quemes, no pelees, no te enganches, no. Crea el contenido en el que tú creas y si llega un hater, déjalo que hate porque los haters are gonna hate. Sí, no hay que prestarles atención, completamente alineado con eso. Nico, ¿qué sigue para Nico Inversionista? Entendemos muy bien tu tesis, la mencionabas al principio. ¿Cómo defines siguientes inversiones? ¿Cuál es tu apetito? Y algo que no mencionaste es ticket promedio que me gustaría agregar al tema de tesis. Mira, hoy, como te decía, invierto literalmente prácticamente mi salario, por lo tanto invierto entre 5 y 15 mil dólares por compañía. Me gusta, no te voy a decir que soy smart money porque no lo soy, pero hoy día que estoy construyendo mi audiencia, cada vez creo que puedo agregar muchísimo valor a la startup en la que invierto solo por la audiencia que tengo. De hecho, la inversión que hice en Examedi la empujé muchísimo con anuncios y colaboración en mi podcast. Y ahora Dio creo que está empujando varias cosas nuevas y me gustaría también empujarlos desde mi audiencia. Entonces creo que como inversionista con audiencia puedo ayudar muchísimo. Y lo que, solo detalles que yo recuerdo que los grandes inversionistas ángeles, el 2011, que se les llamaba super ángeles, era porque tenían grandes audiencias. Dave McClure, Jason Calacanis, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por ahí va mi aporte con las startups en las que invierto. Me gustaría ir aumentando el ticket, pero eso obviamente va a depender de cuán bien me esté yendo, del éxito que vaya teniendo. Pero nada, estoy súper contento, quiero seguir invirtiendo. Si tú me preguntáis, Nico, como una tesis de inversión y portafolio y tontera, probablemente mi estrategia es pésima. Y cualquier VC que esté escuchando esto va a decir, pero este es un idiota. Porque obviamente si invierto en 2 compañías al año o 5 o 3 compañías al año, no hay por dónde. Pero me gusta ser un romántico, me gusta acompañar a mis amigos en sus startups. Me gusta estar ahí, me gusta colaborar. Entonces yo lo voy a seguir haciendo. Hoy día invertiré en 2 o 3 al año, pero si puedo invertir en 5 o 10 más adelante, lo voy a hacer. Imagínate que me vaya bien y quizás transformamos Webprendedor Capital, que es mi instrumento de inversión, como algún mini fondito, no sé. Pero nada, ese es mi camino romántico. Excelente, me encanta. Creo que ahí estamos muy similares en por qué hacemos lo que hacemos, Nico. Y para cerrar este episodio, me encantaría preguntarte lo que le pregunto a todos para finalizar Ángeles de la TAM. Y me encantaría que nos cuentes uno de los momentos que ha sido o el más emocionante o el más difícil que hayan marcado tu carrera al día de hoy, Nico. Vamos de vuelta a 500 startups. Castro 444, ¿no? Sí, Castro Street 444, correcto. Mountain View, California. 444, Mountain View, California, abril del 2011. Me escribe
Christine Tsai, y me dice, Nico, nos gustaría invitarte a una entrevista a nuestra oficina para evaluar tu participación en el batch número 1 de 500 en Mountain View, California, Silicon Valley. Y vamos a la reunión con Sebastián Gamboa, mi socio, que le mando un abrazo gigante si es que algún día escucha esto. Y recuerdo que cuando íbamos subiendo en ese ascensor, me temblaban las piernas. Tuvimos la reunión con Christine y nos vamos. Obviamente, como cualquier inversionista educado dice, Nico, te llamamos. Y en ese tiempo, por supuesto, 500 estaba partiendo un poquito más desordenado. Entonces me llaman una semana después, 10 días después, y me llega un correo escrito por Dave McClure que dice, Nico, estamos muy contentos de invitarte a participar del siguiente batch. Ese día yo me creía el fucking Mark Zuckerberg. Y ese día no lo voy a olvidar nunca. Ese día cambió mi trayectoria para siempre. Me permitió convertirme en founder y no lo voy a olvidar nunca. Y mi cariño con 500 siempre va a ser eterno. Así que cualquier compañía que esté en 500, por favor, que cuente conmigo, que me escriban, porque ojalá siempre voy a ver si los puedo ayudar dentro de lo que yo pueda, por supuesto. Tienen un amigo en Chile. Estoy 100% seguro y validando esto de lo que acabas de decir. Nico, qué espectacular historia la que me acabas de contar. A mí me ha tocado vivirlo desde el otro lado, en donde me toca levantar el teléfono y ser el que da esa noticia. Y te diría que es de los momentos más memorables. Hay muchas de esas llamadas que he hecho para decirle a un founder que queremos invertir, que recuerdo de hace 5, 6, 7 años, recuerdo cómo sucedió la llamada, dónde yo estaba sentado, cuál fue la reacción del founder. He escuchado del otro lado risas, he escuchado gritos de emoción, he escuchado lágrimas. Y te diría que son momentos que en cada una de esas ocasiones me dieron algo muy bonito a mí, que tal vez es egoísta, pero pues a mí me ha tocado ser el que da esa llamada y te puedo validar del otro lado. Es igual de emocionante que ese día que tú recibiste esa noticia. El día que recibimos ese correo fue, si no me equivoco, como un 30 de abril, un día viernes por la noche. Nosotros el día sábado teníamos un vuelo de regreso a Chile con Sebastián, con mi socio. Y ese vuelo era porque nos habíamos, de alguna manera, dijimos hasta aquí llegamos, no logramos levantar más capital, nos vamos de vuelta a Santiago. Era el momento en donde te vencías. Estábamos vencidos. Estábamos literalmente vencidos. El día siguiente estábamos con Fadi Bichara en The Startup Mansion, que era un lugar en Palo Alto. Y te digo, o sea, salíamos la mañana siguiente, estábamos haciendo las maletas y nos estaban despidiendo, y nos llega el correo. Entonces, para mí, esa emoción que uno tiene era porque se te pasan todos los nos por delante, todo lo que había no funcionado antes, y que de repente algo funcione, es mágico. Y no solamente para levantar capital, sino que el primer cliente, el primer éxito, cuando hacís break-even, cuando levantáis una serie 7, o sea, todos estos hitos en la empresa, para terminar, yo le digo a los founders, por favor, abrácenlos, celébrenlos, porque lamentablemente en la vida de un emprendedor esos momentos son bien poquitos. Bueno. Sí, el otro día yo escribí en mi LinkedIn una cosita muy sencilla que puse: si lograste algo, por más pequeño, mediano o grande que sea, para un segundo, celébralo y continúa, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y aprender a recibir y abrazar el no es una gran parte del proceso. Cada no, vas a tener más nos que sí, pero cada no te acerca al sí. Y hay que aprender a abrazar el no. Oye, y suena cliché, el niño de 22 años que nos está escuchando va a decir, puta, malditos viejos de mierda. Pero es cierto, huevón, es cierto. Mientras más no, de repente llega el sí, y para haber llegado a ese sí, te tienen que haber dicho los no. Es imposible, de otra manera. Correcto. Oye, Nico, qué fabulosa conversación la que nos acabamos de echar. Mil gracias. Gracias por acompañarme en este episodio de Ángeles de la TAM. Si hay alguien que quisiera platicar contigo, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? @NOrellanaF en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero principalmente en Instagram hoy día. Escríbanme, especialmente si hay algún founder de 500 que quiera conversar conmigo, escríbanme por Instagram. Después nos vamos a WhatsApp y luego podemos agendar una reunión para compartir, colaborar, lo que sea.
Espectacular, de verdad. Muchísimas gracias, Nico. Y para todos los que nos escuchan, como en cada episodio, les recuerdo, yo soy René Lomelí, soy partner en 500 y si eres un ángel inversionista, por favor, escríbeme por LinkedIn. Me encantaría conocerte, me encantaría que grabemos un episodio como este y contarle a esta audiencia tu historia. Y si eres un emprendedor o una emprendedora en etapa temprana en Latinoamérica, ya lo sabes, estamos invirtiendo activamente todos los meses en Latinoamérica, $300,000 en etapa presemilla. Te queremos conocer. También me puedes escribir por LinkedIn para que hablemos de tu compañía. Nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias.